Hola chicos, ¿cómo les va? Buenos días. Bueno, vamos a ir dándole definitivamente un cierre a esta primera unidad que teníamos programado para nuestra materia. ¿Sí? Vamos ya a ir dejando de lado la cuestión del hombre y decíamos, vamos a algo que tiene que ver con lo último. Y es por eso que hemos dejado un tema que es emocionante, ¿sí? Más allá de algún tabú, ¿sí? Pero es la cuestión del hombre frente al problema de la muerte, ¿sí? Em, yo la semana pasada, cuando tuvimos nuestro encuentro virtual, hablando sobre los fundamentos de la antropología cristiana y, y un poco englobando lo que nosotros habíamos visto, yo les mencionaba que el existencialismo no es solamente ese existencialismo ateo de Heidegger o de Jean-Paul Sartre, sino también que hay un existencialismo de corte cristiano, ¿sí? Y les había mencionado a un señor llamado Gabriel Marcel. Bueno, les voy a dejar si bien no es un texto de él, sino que es un artículo filosófico que habla sobre em, la visión de Gabriel Marcel frente a esta cuestión, al problema de la muerte, ¿sí? Les voy a dejar un archivo, un PDF, ¿sí? Es un artículo de publicación filosófica. Que no les asuste que tiene 12 páginas, ¿sí? No les asuste eso. Por ejemplo, la primera parte es una presentación que está bilingüe, ¿sí? Es todo texto o artículo de publicación filosófica, tiene que contener, aparte del título, un resumen de lo que trata, ¿sí? Y como son exigencias para las publicaciones en congresos, ¿sí? Tiene que ser bilingüe. Así que en esa primera página ya está una introducción al artículo, ¿sí? Un resumen en castellano y en inglés. Y las últimas dos páginas son todas las anotaciones de bibliografías, ¿sí? Y de abreviaturas que se utilizan en el artículo. Así que ya descontemos de las 12 esas tres páginas, ¿sí? Nos quedan 9. Y en muchas de ellas el artículo en realidad es la mitad porque a veces hay muchas anotaciones y aclaraciones que no está de más su lectura, ¿sí? Tiene que aprender a leer este tipo de artículos para sus futuros estudios superiores o universitarios, ¿sí? Que es el texto de la complejidad con los cuales ustedes se van allá. Bueno, es decir, ese texto habla sobre la visión de Gabriel Marcel frente al problema de la muerte. Vamos a hacer como trabajo integrador final que cierra nuestra unidad, y les decía, no es examen, ¿sí? Y ustedes ya saben, estuvieron escuchando que habla de que no hay examen, no hay calificaciones, pero sí es algo que nos permite a ustedes, eh, especialmente a ustedes, ¿sí? Especialmente a ustedes, evaluar, autoevaluarse, ¿sí? El grado de comprensión acerca de este tema que hemos estado trabajando, ¿sí? En mirar sobre nosotros, sobre nuestra condición humana. Entonces les voy a pedir un ensayo, ¿sí? Un breve ensayo donde van a tocar el problema de la muerte. Lo pueden hacer a través de distintos enfoques. Literatura, ¿sí? Ustedes a lo largo de estos años han leído muchos libros en las materias de literatura y seguramente la cuestión de la muerte ha estado presente en ellas, ¿sí? Em, por ejemplo, les cito un ejemplo. No sé si ustedes leyeron Hamlet, de Shakespeare. Em, la famosa escena de, ¿sí? El personaje de Hamlet en el cementerio con la calavera en la mano, ¿sí? Hablando de ser o no ser, ¿sí? To be or not to be, that's the question, ¿sí? Cuando decía, ¿sí? Ese ser o no ser, y esa es la cuestión, ¿sí? Y bueno, ese diálogo hermoso sigue, y hay una visión ahí sobre la muerte como algo que es lo más justo que hay en el mundo, porque la muerte nos iguala a todos. Para la muerte no hay diferencias ni condiciones sociales, diferencias de clase, ¿no? El personaje frente a la calavera decía Hamlet, ¿sí? ¿Quién habrá sido? ¿Sí? Un soldado, un campesino, un gran rey, ¿sí? Un noble, qué sé yo.
como diciendo, seas quien haya sido, este es el fin que nos espera a todos. ¿Sí? ¿No? Hay una parte que dice ahí, comida de gusanos. Bueno, les decía, lo podemos encarar desde la filosofía, desde la religión, lo podemos encarar inclusive del contexto actual en que vivimos, ¿sí? Que este contexto de pandemia, en el que se habla de tantos muertos, muertes, y son números, ¿sí? Números. Eh, para nosotros son números, a veces, ¿no? En nuestro país tantos muertos, 300 y pico, en otros países en que se cuentan de miles, etcétera. Bueno, ahí está la cuestión de la muerte, ¿sí? O sea, tenemos muchos aspectos desde donde encararlos. Si ustedes tienen alguna duda sobre el tema, bueno, está en la plataforma, ¿sí? Nosotros en los informes a los papás, le hemos pedido que queremos un poco más de interacción a través de la plataforma, que no sea exclusivamente para descargar las tareas y para subir las tareas a las asignaciones, ¿sí? Em, o sea, la educación va a cambiar después de este contexto, ¿m? Va a cambiar y bastante. Y ustedes mismos están viviendo una esta etapa que es bastante complicada, ¿eh? Y seguramente los va a afectar en sus futuros estudios superiores universitarios. ¿Se acuerdan la última clase, no? Cuando hablábamos de que no sería bueno que se suspendan las clases, especialmente, ¿no? Para ustedes. Y bueno, les decía, que nos valgamos de todo esto para poder hacer nuestro ensayo. Y entonces les decía, eh, las dudas las preséntenlas a través de la plataforma, o inclusive algún párrafo o algún aspecto del artículo que ustedes lean, por favor, bien clarito, cuál es la parte que no han entendido, eh, de algún párrafo o alguna cita, etcétera. Y entonces me lo plantean ahí en los comentarios y yo lo puedo responder, ¿sí? Tanto para como la persona que pregunta como para el resto. ¿Está? Bueno, nos vemos la próxima semana y que ya vamos a comenzar quizá con una nueva unidad, ¿sí? Y bueno, también decía el tema de la muerte o del hombre desde el cine, alguna película que los haya dejado, ¿no? en la cuestión. Les decía, ¿no? Hay muchos aspectos para encarar y hacer el ensayo. Si tienen dudas sobre el ensayo, cómo hacerlo el ensayo, también pídanme y yo les voy a subir a través de la plataforma algún documentito de ayuda para ello. Nos vemos.